Segundo video dedicado a los Rolling Stones, 60 años que cumplen los muchachos este 22 de julio de 2022. Una sola toma en crudo, como sale, a la vieja época, como se grababan los discos, una sola toma. Si nos equivocamos, y bueno, quedarán en el video de YouTube igual. No hay edición acá, Between the Buttons, 55 años cumple justamente el disco en enero en Inglaterra y en este febrero en Estados Unidos. Se publicó en 1967, cumple 55 años este discazo conocido como Entre Botones popularmente aquí en Argentina. Esta es la versión Decca Mono que salió, la primera de todas que salió, el disco que incluye, por ejemplo, Backstreet Girl, el disco que, por ejemplo, incluye en esta versión Please Go Home, después canciones que fueron retiradas para la versión estadounidense, que incluyó los super himnos Let's Spend the Night Together y Ruby Tuesday. Estas dos, que incluyo estas dos. Bueno, la versión Decca Mono, claro, la etiqueta roja, por supuesto, del disco. Vamos a hacer un paseo rápido por el disco, la etiqueta roja de Decca Mono London y la misma Decca también, pero en estéreo. En estéreo y con el cambio de etiqueta a la etiqueta azul con las mismas canciones. Son las ediciones originales de 1967. Después ya pasamos a London, la subsidiaria, o sea, esta es la versión que incluyó Let's Spend the Night Together y justamente Ruby Tuesday, que tiene las etiquetas más azules, ¿no? La London, azul, celeste, ahí. No como esta, que es roja. Vamos a seguir con más. A ver, Between the Buttons, creo yo, sé que los argentinos y los del mercado latino nos interesa un poquito más, si es que lo puedo abrir. Acá. Entre botones. Ahí está. Los títulos en español, Los diarios de ayer, Mi obsesión, La chica de la calle suburbana, Conexión, Ella sonrió dulcemente, Fresco, tranquilo y compuesto, hermoso, para cerrar en la faz A. Y en la faz B, No hay más localidades, por favor vete a casa, ¿Quién ha estado durmiendo acá? Complicado, Miss Amanda Jones y Algo me pasó ayer. Between the Buttons, un recorrido rápido de algunos de los discos que tengo la suerte de poseer. Esta es la reedición argentina que salió en 1987 de Polygram, donde dice disco escultura, totalmente. Una reedición en vinilo de color. Esta, bastante más reciente, de Between. ¿Qué más sigo? ¿Qué más? Ediciones de otros países. Esta es edición mexicana, también de Between the Buttons, obviamente edición japonesa. Una de las reediciones en mono de esa caja blanca box set que anda por allí atrás. Y una de las más conocidas que llegó por aquí también con este recuadro, todo lo que es ABKCO remasterizado. Piratería de Between the Buttons y cosas que quedaron afuera. Estas cosas sé que le gustan a los melómanos, los cassettes. En este caso, cassette importado y Entre Botones, cassette argentino, mismas traducciones obviamente, Entre Botones. Mira, a ver si se alcanza a ver ahí. Está. Ahí se ve, a ver si se ven las traducciones de las canciones que son muy divertidas. CDs, vamos rápido. Acerquémonos. CD, USA version en las ediciones rusas, estas recordarán. UK version también. El remasterizado de la versión norteamericana. El remasterizado que le agregaron UK
acá abajo de la edición británica, la primera edición de todas. Esta, ¿recuerdan cómo venía atrás? Sí, ¿cuántos tendrán este disco? London, que era la versión norteamericana, que arranca con Let's Spend the Night Together. La particularidad que de los dos clásicos del disco, Let's Spend the Night Together, que era la cara A, y Let's Spend the Night y Ruby Tuesday, que era la cara B, la A no tuvo tanto éxito, sobre todo por la letra, entre comillas, polémica por aquel tiempo, el hecho de pasemos la noche juntos. En cambio, Ruby Tuesday, que fue el lado B, tuvo muchísimo más éxito y hasta llegó al número 1 en varios países, incluido en la Billboard de Estados Unidos. Más ediciones en CD de Between the Buttons que quería compartir con ustedes. No solamente tiene que ver mucho que es sin duda lo más saliente del el Between the Buttons, el Let's Spend the Night Together y en Ruby Tuesday, sino también el otro que fue simple con la famosa portada con las chicas. En el mismo lado se tomó la foto en esta calle de Manhattan, allí en Nueva York. Bueno, mucho tiene que ver justamente este simple que ahora vamos a charlar un poco. Ediciones japonesas también del Between the Buttons británico y norteamericano. No quiero hacer muy largo el video. No les dije, ¿no? Se pueden suscribir a este canal. Vamos a ir subiendo videos relacionados a Rolling Stones en este 2022 que cumple 60 pirulos el grupo. Suscríbanse, denos una mano. No nos vamos a hacer millonarios con YouTube, no vamos a monetizar ni ganar dólares para ir a ver a los Stones después afuera, pero es para divertirnos, para compartir, para amenizar un poco estos años de pandemia. Por lo menos uno se divierte haciéndolo, así que denle un me gusta, compártanlo con sus amigos, al video, en las redes sociales. Let's Spend the Night Together, Ruby Tuesday, también una versión distinta, algunos que los paso para que no se nos vaya mucho el tiempo. Simples argentinos, simple inglés de Decca, de Let's Spend the Night Together. ¿Qué más? Aparte del Have You Seen, acá está hay otro, también Decca, y dice, no sé si se lee algo bien, Ruby Tuesday atrás, y acá llegamos al simple, Have You Seen Your Mother Baby, Standing in the Shadow, que recuerden que este simple tiene la particularidad que en su cara B tiene Who's Driving Your Plane. ¿Se ve algo ahí? Who's Driving Your Plane es la cara B justamente del... Acá se ve más clarito, miren, este simple que es alemán, creo, o holandés. Ahí está. Ahí están las dos canciones de este Ruby Tuesday. Aclarar, acotar algo que no sepamos sobre este discazo Between the Buttons es difícil. Todos sabemos lo que ha significado, todos sabemos que fue el último disco que tuvo canciones distintas en ambos lados del Atlántico, que a partir del Satanic obviamente todo se unificó, que fueron siempre las mismas canciones. Y bueno, es un muy lindo disco con esta particular portada tomada a las 5:30 de la mañana por Jared Mankiewicz, allí en Primrose Hill, en esa colina de donde se ve buena parte del centro y de los edificios más altos de Londres, con esta particular carucha caripela de Brian, que dudaron y mucho en que esta sea la definitiva, pero veían que las otras fotos, Brian más o menos salía todas igual. Como que él estaba prácticamente, él quería que esa foto salgan así. Él quería salir así en esa foto, como diciendo, te voy a arruinar toda la sesión fotográfica. Sin embargo, quedó demostrado con esta cara de Brian como diciendo, a mí no me importa absolutamente nada, ¿no? A los Stones no nos importa absolutamente nada. Como por ejemplo se ve acá más cerca. Ahí, no sé si por ahí. Bueno, quería hacer como un repaso, un comentario nada más. No es cuestión de exhibir solamente discos o de que yo intente demostrar qué tengo y qué no tengo.
todo lo contrario, es cuestión de compartir la pasión por los Rolling Stones y recordar brevemente este gran disco donde participa y mucho Brian tocando todos los instrumentos. Este es un disco donde todas las guitarras las toca Keith Richards, por ejemplo. Generalmente se asocia a Keith más al Let It Bleed o al Beggar's Banquet, que obviamente hace eso, toca todas las guitarras, pero también lo hace en este Between the Buttons, donde toca gran cantidad de instrumentos. Brian menos la guitarra, donde toca el órgano, si mal no recuerdo, en Ruby Tuesday, y donde, bueno, Jack Nitzsche es quien toca el piano acompañando a los Stones, no solo en Let's Spend the Night Together, sino en buena parte del disco. Se habla, creo que en My Obsession participa el integrante mítico de los Beach Boys, el líder de los Beach Boys, Wilson, me olvidé el nombre ahora, Wilson, el apellido seguro. Bueno, él, el mítico de los Beach Boys, se habla de que toca en My Obsession, y aparte del tema que cierra el disco, Something Happened to Me Yesterday, que se escucha a Lennon y a McCartney, obviamente participando allí con algunas intervenciones. Nos vamos hasta el próximo video, intentaremos hacer 2 por semana, espero que les guste esta temática descontracturada, si hay errores quedan, es una sola toma en crudo y directa, sin edición, y que me puedan acompañar, que se puedan suscribir, que le den un like por allí a este video y que ayuden sobre todo compartiéndolo en grupos de fans, con amigos que les gusten los Rolling Stones. La idea es esa. Alguien me sugirió por allí, 55 años los Rolling Stones de Between the Buttons. Bueno, ahí está. Un video cortito mostrando algunas cositas. Yo busco las cosas, busco los discos y me pongo a hablar. No sé cómo va a terminar el video ni cuál va a ser en general el contenido. Lo que sí, no quiero que se haga muy extenso para que lo puedan ver hasta el final y bueno, me puedan acompañar en este canal que tiene otras cosas, Grupo 1, La Leyenda de Comodoro, clásicos en vinilo, entrevistas, viajes y algunas otras cositas que hicimos por allí. Mi nombre es César Versáis, claro, igual al nombre del canal. Les mando un abrazo grande y gracias por la compañía.